Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el contenido que corresponde a noveno, primer año de bachillerato y segundo año de bachillerato. Recapitulando un poco, hemos estado hablando de la unidad número 4, desarrollo básico del software. El primer tema que vimos es la introducción básica a la programación, algunos conceptos como lo son la sintaxis. Recordemos que un IDE es un entorno de desarrollo integrado que básicamente nos ofrece todas las herramientas para poder programar, optimizar y depurar nuestro código. En este caso hacemos uso de Python, es un lenguaje de programación bastante utilizado actualmente y conocimos algunos conceptos como qué era una variable, qué era un operador y cómo realizar comentarios. Todo eso lo vimos en el tema número 1, solo haciendo una recapitulación. En el tema número 2 hablamos de la importancia de las estructuras condicionales, cómo usar el if, el else, cómo usar los operadores relacionales y cómo usar los operadores lógicos. Pero en esta sesión hablaremos acerca de la importancia de los bucles, que son básicamente estructuras repetitivas. Los bucles más conocidos tenemos el for y el bucle while. Cómo realizar diferentes combinaciones entre bucles y condicionales para poder crear un programa básicamente funcional. Primeramente vamos a una parte teórica y luego estaremos practicando. Ya previamente tengo el ejercicio. Estuve realizando algunas pruebas, por eso es que lo tengo previamente hecho. Normalmente me gusta irlo haciendo con ustedes para que se entienda mejor, pero no se preocupen, lo voy a explicar en su momento. Los bucles o estructuras repetitivas permiten ejecutar un bloque de instrucciones múltiples veces, sin necesidad de duplicar el código manualmente, optimizando los recursos y facilitando la automatización de tareas. En Python existen dos tipos principales, el bucle for y el bucle while. El for se utiliza principalmente cuando conocemos de antemano el número de iteraciones o cuando deseamos recorrer colecciones ordenadas de datos o rangos numéricos, definidos con la función range. Por otro lado, vaya, nos vamos a quedar quizás hasta aquí. Cuando estamos hablando del bucle for, voy a quitar todo esto del código. Permítame. Ok. Cuando hablamos del bucle for, estamos hablando acerca de que queremos recorrer algo sencillo. Vaya, vamos a hacer algo. Vamos a quitarlo hasta aquí. Y le vamos a poner algo simple. Que imprima el print de ir afuera. Que imprima número y aquí que vaya el número. Vamos a ver cuál es el resultado. Y el resultado es número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. ¿Cómo logramos eso? Yo aquí tengo dos posibles caminos para llegar a este mismo resultado. Uno es venir y ponerlo a patita, como decimos. Poner la palabra para imprimirlo, mandarla a decir, ok, yo quiero el número y así manualmente ir 1 y así con los demás. Poner esto 5 veces y yo irle cambiando manualmente. 2, 3, 4 y 5. Y aquí quizás le voy a poner un salto de línea solo para que se vea el- la diferencia entre uno y otro. Ejecuto. Vale, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Alguien me puede decir, pero básicamente es lo mismo. Bueno, el salto de línea lo voy a dar después, solo para que aquí se lo voy a poner. No, no creo que me deje. Tiene que ir dentro. Ahí. No sé si lo dejo así, se ve. Vale, hoy sí. Básicamente alguien me puede decir, no, pero es lo mismo. No, yo aquí puse 5 veces la misma línea para llegar a este resultado. Pero aquí con dos líneas yo puedo llegar del 1 al 5. Ahora fácilmente yo aquí puedo llegar del 1 al 100. ¿Ve? Al 101 tenía que haber puesto para llegar al 100. 101. Vale.
Aquí fácilmente llegué al 100. Aquí para llegar al 100 tengo que repetir este mismo procedimiento 95 veces más. ¿Qué sucede? Mi código quedaría más largo y muy poco optimizado porque estaría utilizando demasiada memoria y una tarea tan simple que la podría hacer con un par de líneas. Cuando hablamos del for, como ahí lo menciona, es cuando ya conocemos dónde va a iniciar o cuántas iteraciones va a hacer. En este caso, como el ejemplo me lo dice, yo necesito que haga 6 iteraciones. Uy, la regué. La regué, les digo, porque borré el código que tenía anteriormente. Déjenme ver si lo puedo recuperar. Esperaría que sí. Ahí está. Vaya. Aquí, ¿qué es lo que hace el programa que está creado? Lo voy a ir explicando. Vamos a olvidar que existió el while ahorita. Lo vamos a desaparecer. Yo aquí combino el for con el condicional. Hago algo sencillo. Yo le digo, vaya, voy a imprimir los números del 1 al 5. El de arriba un comentario. Este es un mensaje, un conteo de números. Y lo que voy a hacer es comparar. Él va a agarrar cada elemento por decirlo así, de lo que yo estoy creando de mi algoritmo y va a comparar. Aquí hay dos posibles escenarios. O es par o es impar. Si es par, entonces dile que va a decir el número es par. Pero si es impar, di que va a decir que es impar. Yo ejecuto el algoritmo y vamos a ver. Efectivamente, el número 1 es impar, eso es correcto. El número 2 es par, perdón, eso es correcto. Del 1 al 5. Yo puedo hacer lo mismo del 1 al millón, por decirlo, para que trabaje un poquito más. Ahí va ejecutando, ejecutando, ya casi va a llegar a 50.000. Y así lo va a hacer hasta llegar al millón. ¿Se va a tardar un rato? Se va a tardar un rato. ¿Por qué se va a tardar? Porque son, por decirlo así, varios números que debe de procesar. ¿Esto entraría como un bucle infinito? No. ¿Qué es un bucle infinito? Y aprovecho el que esté ejecutando esto para explicarlo. Un bucle infinito es que ya sea de manera intencional o por accidente, usted hizo un algoritmo que no definió bien un parámetro y él entonces no ha entendido cuándo debe detenerse, básicamente. Se va a seguir ejecutando, ejecutando. ¿Cuál es el problema de eso? Que la computadora no tiene recursos infinitos. O sea, va a llegar un momento que la computadora se va a congelar. ¿Y por qué se va a congelar? Como quien dice, ya no puedo procesar más información. O sea, de lo que me has pedido ha superado mi límite. Entonces, esos son los peligros que produce un bucle infinito. ¿Le voy a demostrar cómo hacer uno? Sí, se lo voy a demostrar con el while. Y aquí tenemos un ejemplo sencillo de cómo él ejecutó básicamente. No llegó al millón porque se me olvidó ponerle uno para que llegara al millón. Pero llegó hasta 999.999 desde el 1 hasta esa cantidad comparando si era par o impar. Y de esa manera trabaja lo que es este bucle. Repite esa cantidad de veces hasta llegar al objetivo. Hoy vamos con la otra parte que es referente al while. Nos quedamos, no recuerdo qué parte, por acá creo. Por otro lado, el bucle while se ejecuta de manera continua e indefinida mientras una condición lógica específica se mantenga como verdadera. Es fundamental que dentro del cuerpo de un bucle while exista una instrucción que altere la condición como un contador o una bandera. De lo contrario, caeremos en un bucle infinito, un error lógico común que congela la ejecución del programa consumiendo la memoria del procesador. Bye. Ahora voy con lo del bucle infinito. Esto es algo que no se debe de hacer. Yo solo le voy a explicar. El bucle while funciona cuando muchas veces no conocemos cuántas veces se va a ejecutar. En este caso, para ejemplificarlo, yo le puse un inicio y un final. El contador yo le puse que una vez llegue a 0, ahí se va a detener. Pero para eso, él va a iniciar en 3. Pero ahora viene la pregunta. ¿Cómo sabe el programa que debe de irse, por decirlo así, como es cuenta regresiva? Ahí me dice. ¿Cómo sabe el programa que tiene que irse restando? Es gracias a la línea número 16. Yo en esta línea pongo que va a agarrar el contador y que va a decir 3 menos 1, 2. Ok, va a volver a hacer otra iteración. 2 menos 1, 1. Ok, va a ser una iteración más. 1 menos 1, 0. Y hasta ahí va a llegar. Luego de eso, sencillamente va a poner el mensaje de despegue.
Y como decimos, ahí murió todo. Cuando yo hago esto, ejecuto correctamente mi algoritmo. Pero, ¿qué pasaría si yo por alguna razón olvido que él vaya restando? Entonces, él inicia en 3 y hasta que llegue a 0 se va a detener. Pero con este bucle lo que yo voy a hacer es poner infinitas veces 3. O sea, él va a poner 3, 3, 3. Como pueden ver, ahí sigue escribiendo 3. ¿Ve? Aquí me sigue apareciendo, ¿ve? Todas esas veces que ha escrito 3. Ve, ahí está la barrita. Entonces, este es un bucle infinito. ¿Cuál fue el error? Que yo no le dije, mira, tienes que irte decrementando, por decirlo así. O viceversa, en vez de que se vaya decrementando, yo le digo, para que usted vaya teniendo una mejor vistosidad de que es un bucle infinito, le vamos a poner que se vaya incrementando. Aquí él va a llegar infinitas veces. Y como el tope es 0 y le hemos dicho que cada vez se incremente, nunca va a llegar al tope, por decirlo así. Es otro ejemplo de bucle infinito. Se lo pongo de esta manera porque tal vez el anterior usted no lograba apreciar cómo si era un bucle infinito, porque siempre se mantenía en 3. Entonces con esto yo le ejemplifico un error muy común que a veces se comete. ¿Y qué sería lo que usted va a escribir? Usted me va a escribir el tema número 3, bucle y estructura repetitiva. Y el resumen del tema sería, esta sección enseña a controlar la repetición de tareas mediante bucles condicionados, perdón, como el while, basados en colecciones o rangos, y el for, capacitando al alumno para procesar grandes cantidades de datos recurrentes de forma eficiente. Y el ejemplo que está ahí básicamente es lo mismo que yo le acabo de compartir, solo le hice ligeras modificaciones para que usted pudiera entender un poquito mejor de qué estaba tratando la clase que estaba explicando a continuación. Solo déjeme tomarle una pequeña captura para poder compartírsela después y que podamos practicar en clase con este código. Déjeme tomar otra captura, que esa la tomé mal. No alcancé a poner bien los números. Ahora sí. Hoy sí. Mejor. Vale, vamos con la parte de responder las preguntas. Y la pregunta 1 dice, ¿qué tipo de bucle es ideal utilizar cuando sabemos exactamente cuántas veces queremos repetir una tarea antes de iniciar? Bucle while, bucle if, bucle for o bucle infinity. Y la respuesta en este caso es la C. El for es cuando ya conocemos el número de veces que se va a repetir. ¿Qué sucede si la condición de un bucle nunca se vuelve falsa durante un bucle while? Durante la ejecución del programa. El programa arroja inmediatamente un error de sintaxis y se detiene. El programa entra en un bucle infinito ejecutándose sin parar y consumiendo recursos. El sistema operativo apaga la computadora por seguridad de manera automática. Python transforma automáticamente el bucle while en una condicional if. Sabemos que la respuesta en este caso es la B. Ahí aparece el famoso bucle infinito. ¿Qué número genera exactamente la instrucción? Tenemos range 1,5 al usar un bucle for. A 1, 2, 3, 4, 5. B 1, 2, 3, 4. C 0, 1, 2, 3, 4, 5. O D 2, 3, 4. Y todos sabemos que la respuesta es, como inicia en 1, y va a terminar un número antes del 5, porque ese es el tope, nunca va a llegar hasta ahí. Entonces la respuesta sería la B. Esta sería la respuesta correcta. ¿Cuál es? Aquí no olvidar, yo sé que les he dicho que Python empieza a contar de 0, pero como aquí nosotros le asignamos el inicio y aquí le asignamos el fin, por eso nos devuelve el resultado. Ahí no hay donde perderse. ¿Cuál es la función de un contador? Tenemos, por ejemplo, en vez de variable pongamos 1. 1 igual a 1 más 1, que 1 en este caso pasaría a ser 2 dentro de un bucle while. Cambiar el nombre de la variable dinámicamente en memoria. Modificar de manera controlada la condición del bucle para que en algún momento llegue a ser falsa y finalice. Indicarle al sistema que guarde los datos en un documento externo al texto. Multiplicar los valores del float para que ingrese por el teclado. En este caso es la respuesta B. Ya que un ejemplo, imagínense que mi tope, por decirlo así, hasta el número de veces que se va a ejecutar es 10.
Vamos a hacer un programa que se ejecute desde el 1 hasta el 10. Entonces, si mi tope, por decirlo así, es 10, yo le voy a decir, empieza, por ejemplo, con el número 1, se va incrementando, después dice 2, 2 más 1, 3, y así hasta llegar al 10. Por eso sería esto. Tenemos una condición que la vamos a modificar en un momento para que el bucle pueda detenerse. ¿Es posible incluir una estructura condicional if-else dentro de un cuerpo de un bucle for? No, Python prohíbe estrictamente mezclar condiciones con bucles repetitivos. Sí es una buena práctica común para filtrar o evaluar datos individuales durante cada repetición del ciclo, solo si el bucle se ejecuta menos de 3 veces en total. Sí, pero requiere usar obligatoriamente la librería matemática externa del sistema. Sabemos que en este caso la respuesta es la B. Sí. Y es más, es el ejemplo que hicimos acá. Dentro de un for, como ahí lo menciona, usamos la estructura elif para comparar algo tan sencillo si era par o impar. Bien, voy a dejar la grabación hasta aquí. Espero que haya quedado clara la clase. Y si Dios nos permite, nos estaremos viendo en un próximo tema.